Una nota espectacular la que vamos a tener, ¿eh? Exactamente, vamos a tomar contacto con Los Ángeles, con Estados Unidos, para charlar un poco, para que nos comente alguien que ya hace muchísimo está en los Estados Unidos sobre estos últimos días que se están viviendo por distintas situaciones y por cómo venía también la situación del coronavirus. Estamos hablando del señor Juan Larena, reconocidísimo periodista, muchísimo tiempo ligado al boxeo y a las transmisiones para Latinoamérica. Así que, Juan, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un saludo para ustedes, Liel, Jimena, Brian, un gusto estar de nuevo en contacto con ustedes. Un placer saludarlo, Juan, realmente que un verdadero placer poder charlar con usted desde Los Ángeles, viviendo, imagino, que algo sin precedentes. Sin precedentes en varios aspectos en Los Ángeles. Para mí no es que no tenga precedentes en mis años de vivir en Estados Unidos. Demostraciones, violencia, robos. Yo llegué a Estados Unidos en un momento crucial, empecé a vivir alrededor del año 1966, ya para el 68. Esto era muy turbulento. Recuerden el asesinato de Martin Luther King, después el de Robert Kennedy, vienen los disturbios, los Black Panthers que también aparecen violentamente en el panorama, y así siguen las cosas, ¿no? Los disturbios de Chicago, donde después se expandieron disturbios a 100 ciudades, no a 20 o 30 como ahora. Es decir, este país ha tenido momentos bravos, pero en particular lo que pasa ahora, porque, por ejemplo, Los Ángeles, en Los Ángeles, cuando hubo disturbios, y bastante serios, como ustedes recordarán, el último de Rodney King, fueron en determinados sectores de la ciudad, el centro de Los Ángeles y la parte sur. Pero esta vez, en un movimiento táctico muy bien orquestado, el movimiento que empieza en los barrios modestos, destrozando negocios que al fin y al cabo son de la misma comunidad negra, destrozos en el centro de la ciudad, el aparente intento de atacar el departamento de policía, todo se vuelca de golpe hacia la parte oeste, y ya estamos hablando de Beverly Hills, de Santa Mónica, que parecían intocables cuando se empiezan a romper vidrieras y a robar en algunos negocios de Rodeo Drive, que es el Beverly Hills que ustedes ven siempre en la película. Ya la alarma sube de nivel porque se dan cuenta de que esto se le está yendo de mano no solo al gobierno de la ciudad. Bueno, aclaremos, Beverly Hills es una ciudad por sí sola, aunque esté dentro del área de Los Ángeles. No solo que se le va de las manos también a Santa Mónica, es que es un reflejo de gran parte del país lo que está sucediendo. Aquí se le está yendo de las manos el control al presidente. Y ahí viene lo grave. Hace pocos minutos terminó de hablar quién será su oponente en las próximas elecciones de noviembre, Joe Biden. Y Biden, que es un personaje que, habiendo sido vicepresidente, fue muy calmo y que últimamente se mostró, yo diría, suave con respecto a esta situación, hoy volvió, digamos, con todas las pilas, con todas las luces prendidas, y la condena fue directa. Pero la condena de Biden hacia Trump realmente hoy reunió todos los elementos críticos de la gente, de los que protestan, de los que a lo mejor no están en la calle, pero también ven que entre el mal manejo de la pandemia, que ha costado, según los cálculos más conservadores, miles de vidas inútilmente perdidas. Es decir, obviamente la pandemia no iba a ser detenida, pero la reacción del gobierno
fue lenta, fue tardía, se perdió más de un mes realmente en vacilaciones, un presidente que un día dice esto se va a arreglar por un milagro, otro día miente en las cifras, al día siguiente dice yo voy a tomar este remedio que está desacreditado por la parte científica. En fin, todo eso ha confundido al país. Si a todo esto se suma lo sucedido en Minnesota, lo de George Floyd, que fue la víctima de prácticamente un asesinato policial, y aquí no es una retórica, sino que es el prontuario que lo acompaña. Si a eso se le suma la pandemia, realmente entramos en un caos. ¿Por qué? Porque hay una razón para protestar, para que la gente de color proteste en este país. ¿Por qué? Porque históricamente, y como les decía, yo vivo acá desde el año 66, yo he visto policía, departamentos policiales con muchos matones en uniforme. Lo he visto en los 35 años que viví en Nueva York, los 2 o 3 que viví en Filadelfia, lo he visto en Los Ángeles, y habiendo viajado mucho por Estados Unidos en muchas otras ciudades. Así que es genuina la protesta de mucha gente. Lo que no se entiende, o por lo menos sí se entiende, pero no se justifica, es la violencia, los robos, saqueos, disturbios que se salen de la regla. Lo de el asesinato de este hombre de color George Floyd en Minnesota establece una razón para la protesta, pero no puede ser que también sea un pretexto para la violencia. Y eso lo está sintiendo todo Estados Unidos. Sí. Yo les decía, por ejemplo, de Beverly Hills, de Santa Mónica. Bueno, yo vivo aproximadamente a 20 cuadras de Santa Mónica. Sin embargo, ayer, vean cómo en este barrio empezaron a poner esas planchas de madera para cubrir vidrieras y entradas de las grandes farmacias, de los restaurantes, de negocios. Bueno, es algo que nadie, por lo menos en esta zona, hubiera pensado que existía, que eso podría suceder. Bueno, esto está sucediendo en muchas partes del país, y eso es un shock realmente para toda la gente. Lo que hizo Trump ayer, de ir a dar una especie de mini discurso enfrente de la iglesia episcopal, que está muy vecina a la Casa Blanca, por eso fue caminando, y que para hacerlo teatral a los manifestantes, que no eran violentos ni mucho menos en ese momento, era una protesta formal nada más, tirarles granadas de incendio y tirarles gases lacrimógenos para formar una especie de escenario apocalíptico, y después ir con una Biblia y pararse para empezar su discurso enfrente de la iglesia, fue realmente demasiado. Tanto que el mismo obispo de esa iglesia, la iglesia San George, una iglesia muy tradicional, muy histórica, enfurecida, porque es una mujer el obispo de la iglesia episcopal, enfurecida, realmente acusó al presidente de Estados Unidos de usar como publicidad el fondo de la iglesia, una iglesia que dijo, él no visita, a él no se lo conoce allí, excepto para algún acto oficial. Así que este es el contexto de una situación que ya lleva 7 noches de disturbios, y que para calmarla pues se va a necesitar no solo buena directiva desde la Casa Blanca, sino también un poco de paciencia, aún de los que justificadamente están, yo diría, más castigados por la situación. Eso es el resumen. Obviamente ustedes tendrán su óptica, ven, me imagino, la televisión y ven las escenas increíbles de violencia y de robos, y bueno, tendrán su propia opinión, ¿verdad?
Ahora, Juan, una de las cuestiones que muy bien menciona, que tiene que ver con todo esto que está sucediendo en los Estados Unidos, con este contexto, con todos estos tópicos, los cuales han llevado a que hoy Estados Unidos esté literalmente en llamas por lo que se han visto en algunos canales y lo que los medios por allí informan. Es, como bien dice, una sumatoria de cosas que ha derivado en esta situación y por allí consultarle cómo han sido estos primeros un poco más de 3 años del gobierno de Donald Trump, asumiendo la presidencia ya por enero del año 2017. ¿Estos años de Donald Trump en el poder llevan también a una crisis social o cómo han sido estos años hasta aquí? Estos últimos, creo que este año ha sido un quiebre fundamental en la vida política del presidente de los Estados Unidos. Bueno, el presidente el presidente empieza, y aclaremos una cosa, el presidente empieza, gana sorpresivamente, obviamente, las elecciones, porque un año antes de las elecciones poco le daban chance. El criterio general es, bueno, esta elección no la ganó Trump, la perdió Clinton, porque no supo manejar el voto popular, no se acercó a la gente como debiera, despreció los informes, en fin, eso queda de lado. Lo concreto es que Trump entra como presidente en una posición muy buena económica, porque, digan lo que digan de Obama, había enderezado el país, había sacado al país de la crisis económica y entrega el poder con una base, volviendo económica, bien sólida. De allí es que, aprovechando Donald Trump, sabiendo que tiene medio país que lo ha votado, consigue darle más todavía, yo diría, más fuerza a ese avance económico. La bolsa de Nueva York empieza a subir, los stocks también, pero a medida que se afianza en el poder empieza a regenerarse también su imagen, porque empiezan las investigaciones de cuál fue la influencia rusa en las elecciones, por ejemplo. No hay ninguna duda ya con todas las investigaciones que se hicieron que hubo una influencia. Cómo es que de pronto amigo de China, enemigo, amigo de nuevo, y así se va deteriorando su imagen, pero se va deteriorando porque empieza a mentir en todo sentido, empieza a despreciar sectores minoritarios en cuanto a poder económico en el país. Los negros, los inmigrantes, empieza a hacerse una imagen racista que primero dice, bueno, esta es un ataque de los enemigos políticos que lo quieren pintar en blanco y negro, que lo quieren hacer racista y en realidad es un hombre vigoroso. Bueno, yo creo que ya no hay ninguna duda, y las últimas encuestas lo demuestran, y lo demuestran masivamente, que Donald Trump es un racista. Para mí no hay ninguna novedad. Yo a Donald Trump lo conozco de roce o de enfrente o de haberlo visto, o de haberle dicho hola o lo que fuera, por otras razones, como cuando yo vivía en Nueva York. Y luego contactos con el boxeo, porque Donald Trump fue muy influente en el resurgimiento del boxeo en Atlantic City años atrás. Así que tuvo mucho que ver con el boxeo y usó tácticas dignas de los personajes, yo diría, más oscuros del boxeo cuando se trata de hacer negocios en promociones. Sí. Pero aparte de eso, que puede ser un sentimiento personal de haber conocido un poco de cerca a este señor, el problema es que la imagen se deteriora, yo diría, mes por mes. Y cuando llega esta desgraciada pandemia, la imagen real de Donald Trump empieza a verse en todos sentidos, aún para quienes lo votaron y lo sostuvieron durante todo este tiempo. La pandemia pinta a un gobernante que algunos dicen hace cosas que rayan con un deterioro mental, por eufemísticamente mencionar su estado mental, porque va de contramano
contra los consejos de la ciencia, claro, de los médicos, es decir, adoptan situaciones increíbles cuando dicen que la pandemia va a pasar, que va a pasar largo, que es un milagro, que vamos a tener máximo 60.000 muertos al final de agosto, y resulta que llegamos al final de mayo pasando los 100.000. Bueno, la gente, aún los que lo seguían, empiezan a dudar de él. Y le parece y esa que... es la situación que se... Sí, disculpe, y le parece esa que... es la situación complicada. ¿Le parece que esto puede jugarle en contra, puede llegar a ser contraproducente para la reelección que busca Donald Trump? ¿Cómo ve las elecciones? Las elecciones para él se empiezan a poner feas, prácticamente en forma paralela a la pandemia. ¿Por qué? Porque obviamente se actúa mal en una cosa tan importante, tan trascendental, que realmente se nota un gobernante con muchas fallas. Y por eso es que él empieza a hacer algunas declaraciones que van contra la realidad, porque lo que busca es apoyarse el fake news, como él mismo ha popularizado el otro de las noticias falsas. Él mismo empieza a alargar noticias falsas sobre cómo se maneja la pandemia, sobre que no, él ha hecho las cosas bien desde el principio, la culpa la tienen los chinos, la culpa la tiene la Organización Mundial de la Salud. Y sí, es cierto, la gente coincide, los chinos obviamente demoraron toda la crisis, la taparon como régimen digamos totalitario, actuó como tal. La Organización Mundial de la Salud, bueno, viene siendo criticada desde hace tiempo, pero no hay organización de ese tipo que no sea criticada, no olvidemos, es parte de las Naciones Unidas. Entonces empieza a darse cuenta de que se le está cayendo el apoyo de ciertos sectores, por ejemplo, las iglesias evangélicas, que fueron tan importantes en apoyarlo monetariamente y también haciendo que sus feligreses votaran 100% para Trump. Ese es un gran problema que se hace mucho más grande ahora en este momento con los disturbios. Entonces, está jugándose la reelección y la reelección está tambaleando. Y entonces no extraña lo que dijo en los últimos 2 días, de que esto hay que controlarlo, que los gobernadores de los estados donde se están produciendo estos disturbios más seriamente son flojos, que no tienen agallas, que tienen que salir a combatir los disturbios como sea. Juan, cuando dice hay que usar el ejército, ahí llegó al punto crítico. Juan, buen día, Jimena te habla. Quería preguntarte, bueno, más allá de la pandemia, además de todo esto del coronavirus, a raíz de las distintas situaciones que están viviendo allí, ¿crees que esto va a marcar un antes y un después en los Estados Unidos? ¿Cómo crees que va a seguir todo esto como sociedad, digo? Definitivamente, la pandemia ya tenía remarcado que aquí cambia Estados Unidos. Esto también. Yo cité los disturbios del 68, Chicago, después 2 o 3 etapas donde también violentamente se sacudió este país, y cada una de esas etapas produjo cambios. Esta va a tener que producir un cambio radical, por 2 razones. Una, si el país quiere salir adelante, va a necesitar unidad, no palabras. Y la unidad tiene que afectar a todos y tiene que incluir los sectores que se han visto relegados. Ahora bien, para que eso se logre, tiene que haber paz. Y si no hay paz, no va a haber negocio y no va a haber realmente una levantada del país. Yo creo que es un país que tiene tantos recursos que sí, va a salir adelante de la pandemia, de esta etapa tan mala de relaciones sociales y raciales, pero va a salir dañado, y para realmente curar estas heridas, repito, va a tener que cambiar el país.
no hay otra salida, no puede seguir en el mismo tono. Lo que pasa es también que parte de la culpa de los disturbios actuales, por ejemplo, recae en quienes organizan las manifestaciones, sabiendo por antecedentes, por las manifestaciones que a través de los años han sacudido este país, que siempre se infiltran grupos agitadores, no se cubren en ese sentido. Y cuando empiezan los destrozos, todos esos predicadores y todos esos organizadores tan elocuentes, en vez de salir a criticar la violencia, se esconden. Hablan nada más de el desnivel social, el desnivel racial, y eso afecta al movimiento, porque la violencia, los robos, el vandalismo empaña realmente la esencia de estas manifestaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo estoy viendo yo en los últimos días, que la gente en general reacciona mal contra la policía, empieza a ver un poco a la policía como salvadora. Y yo entonces me acuerdo de lo que pasó en Chicago tantos años atrás, cuando viene una convención demócrata, vienen los hippies, van las socialdemócratas, van las instituciones juveniles, se reúnen para hacer un gran festival paralelo, pero realmente para protestar, y se arma un disturbio descomunal que, como les decía, se extiende hacia en ciudades. ¿Qué pasa allí? Que el disturbio es tan grande, que en Chicago, Daley, que era el alcalde, después su hijo también fue alcalde, manda a poner a la policía a pegar duro, a mano libre. ¿Y qué pasa? Que se calman los disturbios. Y cuando hacen las encuestas, la gente se ha dado vuelta, quiso la pacificación del país, y un hombre como Daley, que tendría que haber sido duramente castigado por haber realmente dado mano libre a que peguen palos y algo más, sale como el hombre que calmó la ciudad. Bueno, aquí puede pasar en cierto modo eso. Entra la Guardia Nacional, por ejemplo. Primero, la Guardia Nacional, que es como digamos una reserva, es parte del ejército, pero está hecha para cuidar las casas, para cuidar al ciudadano, para cuidar que no rompan negocios. Bueno, la Guardia Nacional no está para ir de frente, eso es para la policía, al departamento del sheriff, es decir, de ir, detener gente, perseguir. Anoche se vio por primera vez a la policía realmente actuar de forma proactiva, en perseguir a ladrones que entraban impunemente a los negocios, en correrlos por la calle, y todo eso registrado por los helicópteros, por la gente con cámaras en la calle, por gente con el teléfono, que hoy en día cualquiera puede registrar escenas. Es decir, que la gente está pidiendo el orden, y entonces hasta los propios dirigentes más extremos también están pidiendo el orden. Aquí hay varias clases de manifestantes: el real, el verdadero, el que siente que hay una discriminación hacia negros, hacia inmigrantes, pero infiltrados hay y a montones. Están los grupos organizados para robar. Eso hacen de una forma excepcional. Son grupos de 10, 15 personas, vienen con autos, salen, están vestidos de negro, entran, rompen, traen masas, tenazas gigantes para cortar candados, en fin, todo en 5 minutos entran, rompan y se llevan lo mejor de un negocio. Lo dejan abierto, y entonces sí, viene la turba desenfrenada, la que no tiene mucho interés en la marcha, sino en el oportunismo, y termina de saquear lo que queda, y después el activista que indefectiblemente, misteriosamente, saca una bomba Molotov y la tira. Desgraciadamente las bombas Molotov han ido contra autos de policía, contra negocios, ya parece una cosa común. Es decir, es otro grupo. Hay varios grupos que aquí tratan de sacar partida.
Y hay cosas curiosas como lo que pasó en Los Ángeles. Antes de ayer, por fin la policía empieza a detener gente y se ve como 100 personas de espalda contra la pared. Están siendo tomando los datos, los atan atrás con esas tiras de plástico, las manos, y los empiezan a cargar en ómnibus. Y el 99%, diría, de los que van desfilando detenidos son blancos. Pasemos a la destrucción, a la violencia y al robo de negocio. 99% son negros. ¿Qué pasa? Que ahí es donde el periodismo, con un bastante tacto, trata de no delinear estas contradicciones. Juan, de blanca, sí, más que nada joven, en las manifestaciones lo hace de buena voluntad, para él es un honor ser detenido. La violencia, el otro capítulo, y no tiene nada que ver con lo que se quiere llegar a conseguir. En fin, ese es mi punto de vista de cualquier manera. Juan, este gobierno de Donald Trump ha sido muy chocante con los latinos, sobre todo con los mexicanos. Usted lo va a saber mejor, que quieran ingresar a los Estados Unidos. ¿Cómo ve de aquí en adelante, el día después, de los inmigrantes que lleguen o que quieran llegar a los Estados Unidos? Mientras el gobierno de Trump esté, digamos, en el poder, mientras Trump esté en el poder, no creo que cambie eso. Podrá cambiar cosméticamente, pero usted no le puede guardar las manchas a un leopardo. Trump está convencido que la inmigración no es buena como la ve él. Él quiere que el inmigrante sea una persona preparada que llega al país e inmediatamente le da grandes beneficios al país. Y realmente el inmigrante actual le da grandes beneficios, y yo lo veo en California. Si no fuera por el inmigrante mexicano que se rompe la cintura agachándose en los campos aquí no habría ni la mitad de los vegetales al precio que se venden. Si no fuera por los inmigrantes, no habría cocineros en muchos restaurantes, aún de alta clase. No habría meseros, no estaría el que atiende el negocio, no estaría el que hace los negocios donde hay, o que hace los trabajos donde hay que ensuciarse las manos. Y realmente esa gente es un aporte. El error de la política de Trump es no separar las cosas. Yo creo en una frontera bien cuidada, en este país o en cualquiera, pero una frontera que se encargue de filtrar a la gente decente y no a la delincuente que viene a hacer negocio de drogas o a robar o realmente a hacer disturbios. En ese sentido, todo el mundo apoyaría a Trump y a cualquier otro dirigente, pero eso no se hace. Ir y decir de un manotazo, aquí los inmigrantes son malos, los mexicanos son unos ladrones. Hey, un momentito, un presidente no puede hablar así. Hay numerosas instancias, está grabado en la televisión, cuando le pone la cámara a alguien adelante, no miente. Y en una y otra oportunidad, Trump ha abusado realmente en las menciones de lo ha mentido sobre los inmigrantes, y no solamente mexicanos. Para él, con eso de América primero, América por Estados Unidos, no por el continente, ese eslogan es lo peor que puede hacer un presidente de un país poderoso. No tiene que ser el país primero, el país bien para adelante, pero en conjunción con los demás. No se puede hacer del país una isla, porque si vamos a la historia, cientos de años atrás, cada régimen que quiso ser una isla y ser el imperio terminó mal. Y eso es lo que aquí van a tratar de evitar.
de que esto que Trump quiere convertir en su propio imperio no prosiga, con o sin Trump. Las elecciones son elecciones, y si Trump, por 2 o 3 cosas que puedan suceder de acá hasta noviembre, es reelecto, vaya así, pero no podría seguir gobernando con esta impunidad. De eso pueden estar seguros. Juan, como para ir cerrando esta nota, gracias por atendernos, por tu tiempo. Queríamos saber tu mirada, tu opinión personal sobre el boxeo argentino. El boxeo argentino. Bueno, yo voy a ser muy franco y no es nuevo lo que yo diga. El boxeo argentino ha venido decayendo notoriamente. No es una sola razón, son varias razones para mí. Por un lado, el semillero. Semillero es el boxeo amateur. Si el boxeo amateur no tiene el debido apoyo, si no tiene realmente organizado un sistema para ir mejorando los entrenadores, apoyando no solo en algunos sectores que políticamente vuelven a ayudar al boxeo por parte de ciertos gobiernos. No, acá tiene que ser general, acá tiene que haber un plan. Una vez que tenemos bien solidificado el boxeo amateur, tendremos buen boxeo profesional. Pero para tener buen boxeo profesional no solo es necesario tener el semillero, también necesitamos promotores buenos. Ustedes hablaban de antes y después, y bueno, en Argentina también hay un antes y después en el boxeo en cuanto a promotores, antes y después de Tito Lecture, porque después de Tito Lecture, que se retira un poco harto de la situación en que se iba generando el boxeo, los que vienen, desgraciadamente, creo que los conozco a casi todos y algunos de ellos se ofenderán, pero en el gran deporte, como yo digo, de lo que es por ser promotor. Esperar que mi colega o mi oponente tenga un buen boxeador y trato de robárselo, es decir, unos a otros, robarse, no generando muy pocos, yo lo contaría con los dedos de las manos, 1,5, que se han preocupado por desarrollar, tener su propio equipito de televisión, de tener una organización capaz de montar un espectáculo en cualquier parte del país. Realmente eso es fundamental. Y si tenemos un poco más de organización, si los promotores demuestran que pueden ser profesionales, pero con mayúsculas, es muy posible que el aporte privado en forma de publicidad vuelva al boxeo. Porque hoy en día las grandes empresas dicen, no, esto no sirve, esto es de segunda clase, ¿por qué voy a poner dinero en esto? Esa es la realidad que yo veo. Sí. La veré a la distancia, no estando ahí, pero la distancia también da perspectiva. Uh-huh. Juan, una de las cuestiones que por allí me llama poderosamente la atención, en estos últimos años, se podría decir de que Floyd Mayweather había estado a la vanguardia de lo que era el boxeo. ¿Quién se perfila por allí para ser un campeón defendiendo títulos y demás en el boxeo mundial? ¿Quién cree o quién ha visto por allí que se perfila en este caso? Bueno, obviamente, si hablamos de boxeo mundial, van a caer en la historia siempre lo mismo. Lo que más destella, lo que más llama la atención, lo que hace que el boxeo empiece a ser comentado aún para gente que dice no me gusta o eso nunca vio una pelea, son los pesos pesados. No nos engañemos. Peso pesado es el grandote, es el knockout, es historia. Y en ese sentido, obviamente el que puede hacer historia es Tyson Fury. Pero Tyson Fury ya es un hombre grande y yo no le veo más de un par de años, 2 o 3 años, pero yo diría exagerando en el boxeo. Es decir, hay que cambiar un poco la temática, no solo fijarse en los pesados. En Estados Unidos saben muy bien lo que es eso porque han tenido durante años un vacío. Surge Wilder, pero Wilder es, digamos, un gigante con pies de yeso, diríamos, o de arena. Son los pesos medios, los pesos más chicos, los que realmente pueden llevar el entusiasmo de nuevo al máximo. Tenemos figuras
creo que también el daño que se le hace al boxeo es cuando a un buen boxeador se lo quiere transformar en ídolo, se lo quiere transformar en superestrella. Y ahí es donde la publicidad llueve en contra. El caso de Canelo Álvarez creo que es el más representativo de pensamientos. Fabricar figuras, darle manija, darle, y de pronto no fijarse, como uno se ha dado cuenta ya desde años, de que un buen boxeador, porque realmente Canelo es un buen boxeador de primera, pero es un boxeador que en su propio país tiene más de la mitad de la gente en contra, es decir, no es un boxeador popular. Y en otro sentido, los expertos dicen, bueno, sí, es un gran boxeador, pero tampoco es para decir, bueno, este es el nuevo Floyd Mayweather, o este es el nuevo Sugar Ray Robinson, o Sugar Ray Leonard, para ser más moderna. Acá no apareció todavía el nuevo Muhammad Ali, pero sí se puede producir que surjan, y yo creo que hay gente buena, hay gente joven que necesita ser encaminada, pero Shakur Stevens, a quien verán ganar por nocaut el día 9, por ejemplo, Gervonta Davis, Pacquiao, que todavía le quedan le queda munición en su bolsa, el japonés Inoue. Hay gente de gran perfil. Hay que ver qué hace Usyk, el ucraniano, que hace ahora como peso pesado. Ese es un tipo que combina gran boxeo, gran personalidad, buen humor, y realmente puede ser, si se adapta en el peso máximo, puede ser una gran figura también. Aquí no hay escasez de valores, por lo menos en donde está el dinero grande, que en este momento viene a ser Estados Unidos, Inglaterra, y en los pesos chicos, Asia. El boxeo en ese sentido tiene un capital. Desgraciadamente no lo tenemos a lo mejor en Argentina, donde hay 2 o 3 nombres que suenan, que me gustan, Brian Castaño, el avión Gauto, por ejemplo, pero fuera de eso no veo realmente algo más masivo como existe así aquí en Estados Unidos. Así que así es como lo veo yo. Las figuras grandes hay que esperarlas. Por ahora, la máxima de atracción es Tyson Fury. Juan, luego el sí. peso. Claro. Sí, realmente que bueno, que para nosotros ha sido un verdadero placer poder charlar con usted. Por supuesto que quedarán cosas en el tintero a hablar, a conversar, a charlar. Realmente que bueno, que desde ya es una admiración, es un aprecio muy grande el hecho de que ya se haya tomado todos estos minutos para dedicarnos a nuestro programa, conocer un poco su mirada, cómo se está viviendo el día a día en los Estados Unidos. Muchas veces uno y habla siempre de la realidad de aquí, de la Argentina, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y a veces no se enfoca o no ve más allá del país, y se sabe, y es así, de que en otros países hay realidades también únicas que se están viviendo, que están teniendo mucho impacto a nivel global. Así que desde ya le agradecemos estos minutos y estaremos en comunicación por cualquier otra novedad. Ustedes, realmente por la paciencia de por lo menos dejarme expresar. Yo veo, como siempre, la visión de la persona no es siempre la verdad. Las opiniones de cualquier extremo, y así como ustedes dicen, de ver una perspectiva estando de Argentina, es lo mismo que yo discuto con muchos en Estados Unidos, que a veces hablan de Argentina, tienen una perspectiva equivocada, no conocen el país. Tal cual. Pero esa es la verdad de las cosas. Tal cual. Un abrazo grande, Juan, muchísimas gracias. Les mando un gran saludo a los unidos y hasta la próxima. Un abrazo muy grande.